Hace unos meses hice un experimento. Muy simple. Casi ridículo. Me senté en el sofá de mi casa, sin móvil, sin música, sin tele, sin libro, sin nada. Solo yo. Y me propuse estar ahí 10 minutos. 10 minutos sin hacer absolutamente nada. No aguanté ni 3. A los 30 segundos ya estaba incómodo. Al minuto me picaba todo el cuerpo. A los 2 minutos mi mente gritaba: coge el móvil, pon algo, haz algo, lo que sea. Y a los 3 minutos me levanté. Inventé una excusa. Voy a por agua. Pero no tenía sed. Tenía miedo. Miedo de estar a solas conmigo mismo sin nada que me distrajera. Eso me dejó pensando. ¿De qué exactamente estaba huyendo? ¿Qué hay en el silencio que me resulta tan insoportable? ¿Por qué lleno cada segundo de mi vida con estímulos como si el vacío fuera a tragarme? Y lo más inquietante, ¿y si lo que busco desesperadamente, paz, claridad, sentirme yo mismo, está precisamente en ese vacío que no soporto? En Japón existe un concepto que no tiene traducción directa a nuestro idioma. Se llama ma. No significa vacío, no significa silencio, no significa espacio. Es algo más sutil. Es la pausa entre dos notas musicales que hace que la música tenga sentido. Es el hueco dentro de la taza que permite que contenga el té. Es el espacio entre tus pensamientos donde realmente existes. Y llevamos toda la vida llenándolo de ruido. Hola, soy Javier, y esto es Lo que no sabemos. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente te incomode. El vacío. Ese silencio que evitas con el móvil. Esa soledad que tapas con Netflix. Ese espacio entre pensamientos que llenas con preocupaciones. Vamos a explorar por qué nos aterra tanto. ¿Qué dice la neurociencia sobre lo que pasa cuando dejamos de estimularnos? ¿Y por qué los sabios de todas las épocas han insistido en algo que suena absurdo? Que lo que buscas está en lo que evitas. Si este tema te remueve, quédate hasta el final. Y si en algún momento sientes que esto era lo que necesitabas escuchar, suscríbete. Hay mucho más que explorar juntos. Empecemos por una pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que no hiciste absolutamente nada? Después de ese experimento fallido en el sofá, me quedé dándole vueltas varios días. Porque mira, yo me considero una persona razonablemente consciente. Leo, reflexiono, hago estos vídeos sobre temas profundos. Y sin embargo, no fui capaz de estar 3 minutos en silencio sin hacer nada. 3 minutos, 180 segundos. ¿Qué dice eso de mí? ¿Qué dice eso de nosotros? Empecé a observarme en los días siguientes y lo que vi me inquietó bastante. Me di cuenta de que no hay ni un solo momento del día en el que no esté consumiendo algo. Me despierto y antes de abrir los ojos del todo ya estoy cogiendo el móvil. Mientras desayuno pongo un podcast. En el coche, música o audiolibros. Trabajando, siempre algo de fondo. Comiendo, una serie. Antes de dormir, el móvil otra vez. Y si por algún motivo no tengo acceso a nada de eso, si me quedo sin batería o sin conexión, siento algo parecido al pánico. ¿Te suena? Porque tengo la sospecha de que no soy el único. Creo que vivimos en una época en la que el silencio se ha convertido en el enemigo, en algo que hay que evitar a toda costa. Nos da miedo estar a solas con nuestros pensamientos. Nos aterra ese momento en el que no hay nada que mirar, nada que escuchar, nada que hacer. Pero ¿de dónde viene ese miedo? ¿Es natural o es aprendido? ¿Siempre fue así o es algo nuevo? Vamos a explorar esto juntos porque creo que entenderlo puede cambiar muchas cosas. La primera vez que escuché hablar del concepto de ma fue en un libro sobre arquitectura japonesa. El autor explicaba que en Occidente, cuando diseñamos un espacio pensamos en qué vamos a poner dentro. Muebles, objetos, decoración, pero en la tradición japonesa el espacio vacío no es lo que sobra después de poner cosas. El espacio vacío es el protagonista, es lo primero que se diseña. Las paredes, los muebles, los objetos están ahí para darle forma al vacío, no al revés. Me costó entenderlo al principio.
Porque claro, vengo de una cultura donde el vacío es ausencia, donde si hay un hueco hay que llenarlo, donde el silencio es incómodo y hay que romperlo. Ma se escribe con un kanji muy bonito. Es el símbolo de una puerta con el sol entrando por ella. La luz que se cuela por la abertura. El espacio entre las cosas donde algo puede ocurrir. No es la nada. Es el espacio lleno de posibilidades. Piensa en la música. ¿Qué sería una canción sin silencios? Sin pausas entre las notas, sin respiración. Sería ruido, un sonido continuo e insoportable. Es el silencio lo que crea el ritmo. Es la pausa lo que da significado al sonido. La nota existe gracias al vacío que la rodea. Un músico de jazz llamado Miles Davis lo expresó de una forma que me encanta. Dijo: "No son las notas que tocas lo que importa, son las notas que no tocas". Y él era un maestro de eso. Si escuchas sus solos, hay tanto silencio como sonido. Y ese silencio no es ausencia, es tensión, es anticipación, es espacio para que el oyente sienta. Ahora traslada eso a tu vida. ¿Cuántas pausas hay en tu día? ¿Cuántos silencios? ¿Cuántos momentos en los que simplemente estás sin consumir nada, sin producir nada, sin ir a ningún sitio? Si eres como yo era hace unos meses, la respuesta probablemente es ninguno. Quiero contarte algo que descubrí investigando para este vídeo, porque me pareció fascinante. Resulta que hay un área del cerebro que se activa específicamente cuando no estamos haciendo nada. Se llama la red neuronal por defecto. En inglés, Default Mode Network. Los científicos la descubrieron casi por accidente. Estaban haciendo estudios con resonancias magnéticas, escaneando cerebros mientras la gente hacía diferentes tareas. Y se dieron cuenta de que cuando le pedían a alguien que simplemente descansara, que no hiciera nada, el cerebro no se apagaba. Al contrario, ciertas áreas se encendían más que nunca. ¿Y qué hace esa red cuando se activa? Cosas muy interesantes. Procesa experiencias pasadas, imagina escenarios futuros, conecta ideas que parecían no tener relación, reflexiona sobre uno mismo y los demás. Básicamente, es el modo en el que el cerebro hace limpieza, organiza información y genera insight. ¿Sabes esos momentos en los que se te ocurre una idea brillante de la nada? Mientras te duchas, o justo antes de dormirte, o en un paseo sin rumbo. Eso es la red por defecto trabajando. Eso es lo que pasa cuando le das espacio a tu mente para vagar. Pero aquí viene lo preocupante. Cada vez que coges el móvil, cada vez que pones un podcast, cada vez que llenas el silencio con estímulos, apagas esa red. No le das oportunidad de hacer su trabajo. Es como si tuvieras un equipo de limpieza que solo puede trabajar cuando la oficina está vacía. Pero tú nunca sales de la oficina. Estás ahí 24 horas al día, moviendo papeles, haciendo cosas, y el equipo de limpieza espera, y la basura se acumula. Y te preguntas por qué estás agotado, por qué no piensas con claridad, por qué te sientes desconectado de ti mismo. Es porque nunca te vas, nunca dejas espacio. Un investigador de la Universidad de Virginia hizo un experimento que me dejó pensando durante días. Metió a un grupo de personas en una habitación vacía y les dijo que se quedaran ahí 15 minutos sin hacer nada. Sin móvil, sin libro, sin nada. Solo ellos y sus pensamientos. Pero les dio una opción. Había un botón que podían pulsar para darse una pequeña descarga eléctrica. ¿Sabes qué pasó? Más del 60% de los hombres y una cuarta parte de las mujeres prefirieron darse descargas eléctricas a estar a solas con sus pensamientos. Dolor físico, real. Eligieron eso antes que el vacío. Cuando leí eso, mi primera reacción fue pensar: qué exagerado, yo no haría eso. Pero luego recordé mi experimento del sofá. Recordé que no aguanté ni 3 minutos. Y me di cuenta de que mi forma de darme descargas eléctricas es coger el móvil, es poner un podcast, es buscar cualquier estímulo que me saque de ese vacío. El dolor es preferible al silencio. ¿Qué dice eso sobre lo que hay en ese silencio que tanto tememos?
Creo que una parte del miedo es evolutiva. Nuestro cerebro está diseñado para escanear constantemente el entorno en busca de amenazas. El silencio, históricamente, podía significar peligro, un depredador acechando, algo que se acerca sin hacer ruido. Así que desarrollamos una cierta incomodidad con la quietud total. Pero eso explica solo una parte. Porque nuestros abuelos no vivían con esta ansiedad constante ante el vacío. Podían sentarse en el porche sin hacer nada durante horas. Podían estar en silencio sin sentir que se ahogaban. Lo que ha cambiado no somos nosotros, es el entorno. Vivimos en la primera época de la historia humana, donde el estímulo es infinito y constante. Antes, si querías entretenimiento, tenías que buscarlo activamente. Ir al teatro, quedar con amigos, leer un libro que habías comprado. Había fricción, había esfuerzo y por lo tanto había límites naturales. Ahora el entretenimiento te busca a ti. Tienes acceso a más películas, series, vídeos, canciones, artículos, posts y mensajes de los que podrías consumir en 1000 vidas. Todo en el bolsillo, todo a un clic, todo diseñado específicamente para capturar tu atención y no soltarla. Y eso ha recableado nuestros cerebros de formas que apenas empezamos a entender. Hay estudios que muestran que la capacidad de atención media ha caído drásticamente en las últimas 2 décadas. Que la tolerancia al aburrimiento, que suena mal, pero es una habilidad crucial, prácticamente ha desaparecido. Que los niveles de ansiedad y depresión se han disparado precisamente en la generación que creció con smartphones. ¿No es casualidad? Hemos entrenado a nuestro cerebro para necesitar estimulación constante. Y ahora, cuando no la tiene, entra en pánico, como un adicto sin su sustancia. Y la sustancia en este caso es simplemente cualquier cosa que no sea silencio. Pero hay otra razón por la que huimos del vacío, y esta es más incómoda, más personal. Cuando te quedas en silencio, sin distracciones, tu mente empieza a hablar. Y a veces lo que dice no es agradable. Salen los miedos que llevas evitando, las preguntas que no quieres hacerte, la insatisfacción que tapas con actividad, el dolor que nunca procesaste. El ruido externo sirve para acallar el ruido interno. Si siempre hay algo sonando fuera, no tienes que escuchar lo que suena dentro. Conozco a mucha gente que tiene la tele encendida todo el día aunque no la esté viendo. Solo por el ruido de fondo, solo por no estar en silencio. Y cuando les pregunto por qué, dicen que el silencio les resulta raro, les hace sentir solos, les pone nerviosos. Pero lo que realmente les pone nerviosos no es el silencio, es lo que emerge cuando el silencio les da espacio para existir. Blaise Pascal, el filósofo francés, escribió hace casi 400 años: toda la infelicidad del hombre proviene de una sola cosa, no saber quedarse tranquilo en una habitación. 400 años, sin móviles, sin internet, sin redes sociales, y ya veía esto. Ya entendía que huimos de nosotros mismos usando cualquier distracción disponible. Imagina qué diría hoy. Quiero que entiendas algo importante. Lo que hay en el vacío no es peligroso, no te va a destruir. Lo que hay en el vacío eres tú, tu yo real, sin filtros, sin distracciones, sin personajes. Y sí, puede que al principio no te guste lo que encuentres. Puede que haya dolor ahí, puede que haya miedo, puede que haya preguntas sin respuesta y verdades incómodas. Pero también hay algo más. Hay claridad, hay creatividad, hay esa voz interior que lleva años intentando decirte algo pero no puede porque nunca hay silencio suficiente para escucharla. Todas las tradiciones de sabiduría del mundo han llegado a la misma conclusión. El budismo habla de la meditación y el vacío fértil. El taoísmo habla del Wu Wei, la acción sin acción, el no hacer productivo. La mística cristiana habla del silencio contemplativo. Los estoicos hablaban del retiro y la reflexión. Culturas que no tuvieron contacto entre sí, separadas por miles de kilómetros y miles de años, llegaron todas al mismo sitio. Hay algo esencial que solo se encuentra en el vacío. Déjame contarte algo que me pasó hace unas semanas.
Decidí repetir el experimento del sofá, pero esta vez con otra actitud. En lugar de intentar aguantar el silencio como si fuera una prueba de resistencia, decidí simplemente observar qué pasaba, sin juzgar, sin intentar cambiarlo. Los primeros minutos fueron igual de incómodos que la primera vez. La inquietud en el cuerpo, los pensamientos disparados, las ganas de coger el móvil, pero esta vez me quedé. No luché contra la incomodidad, simplemente la noté. Ah, mira, esto es inquietud. Esto es el cuerpo pidiendo estimulación. Interesante. Y algo curioso empezó a pasar alrededor del minuto 5. La tormenta empezó a calmarse. No desapareció del todo, pero bajó de intensidad, como cuando el agua agitada empieza a asentarse y puedes ver el fondo. Y al minuto 10, algo que no esperaba. Me sentí bien. No eufórico, no iluminado, nada dramático, simplemente bien. Tranquilo, presente, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera realmente donde estaba, en lugar de en 1000 sitios a la vez. Esa sensación es lo que los japoneses llaman ma. No es la ausencia de contenido, es la presencia de espacio. Es estar tan completamente aquí que no necesitas nada más, ni entretenimiento, ni distracción, ni siquiera pensamientos, solo existir y descubrir que existir es suficiente. El monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que dedicó su vida a enseñar mindfulness en Occidente, tenía una práctica muy simple que recomendaba. La llamaba parar, así de sencillo. Varias veces al día, simplemente parar, dejar de hacer lo que estás haciendo, respirar 3 veces conscientemente, notar dónde estás. No hace falta meditar 1 hora, no hace falta irte a un retiro de silencio, no hace falta ningún ritual elaborado, solo parar, crear un pequeño ma en medio del ruido. Él decía que la mayoría de la gente tiene miedo de parar porque cree que si para, se va a encontrar con su sufrimiento. Y tenía razón en que muchas veces eso es lo que pasa al principio. Pero también decía que ese sufrimiento lleva ahí mucho tiempo esperando ser atendido, y que mientras huyes de él, te controla. Solo cuando te detienes y lo miras de frente, empieza a perder su poder. Hay una paradoja muy bonita en todo esto. Pasamos la vida buscando paz, buscando calma, buscando esa sensación de que todo está bien, y la buscamos haciendo más cosas, comprando más cosas, consumiendo más cosas, llenando nuestra vida de más y más y más. Pero la paz no está en el más, está en el menos. Está en el espacio que queda cuando dejas de añadir. Está en el vacío que tanto miedo te da. Es como buscar tus gafas por toda la casa cuando las tienes puestas. Lo que buscas ya está aquí, siempre estuvo. Solo que hay tanto ruido que no puedes verlo. Me acuerdo de una historia que leí sobre un maestro zen. Un estudiante fue a verle, muy agitado, diciendo que llevaba años meditando pero no encontraba la iluminación, que había leído todos los libros, practicado todas las técnicas, visitado todos los maestros y nada. El maestro le sirvió una taza de té y siguió vertiendo incluso cuando la taza estaba llena. El té se derramaba por la mesa, caía al suelo. El estudiante gritó: «Para, ¿no ves que la taza está llena?». Y el maestro le dijo: «Tú eres como esta taza. Estás tan lleno de opiniones, conocimientos y búsquedas que no cabe nada más. Primero vacía tu taza, luego hablamos de iluminación». Eso es lo que creo que nos pasa a muchos. Estamos tan llenos que no cabe nada más, tan llenos de estímulos, de tareas, de información, de entretenimiento, de ruido. Y lo que necesitamos no es añadir más, otro curso, otra técnica, otro vídeo, otro podcast. Lo que necesitamos es vaciar, hacer espacio, crear más. Ahora voy a ser honesto contigo. No te voy a decir que desde ese experimento en el sofá medito 1 hora diaria y vivo en paz perpetua. Sería mentira. Sigo cogiendo el móvil más de lo que debería, sigo llenando silencios con podcasts, sigo teniendo días en los que el vacío me incomoda. Esto no es algo que resuelves y ya está. Es una práctica,
Un músculo que tienes que ejercitar constantemente porque el mundo entero está diseñado para atrofiarlo. Pero algo ha cambiado. Ahora soy consciente. Cuando cojo el móvil por inercia, a veces me doy cuenta y lo dejo. Cuando estoy en la cola del supermercado y automáticamente voy a abrir una app, a veces paro y simplemente miro alrededor. Cuando me siento incómodo en el silencio, ahora sé que eso es precisamente donde necesito quedarme. No siempre lo hago, pero a veces sí, y esas veces son suficientes para notar la diferencia. Si tuviera que darte un solo consejo práctico de todo esto, sería este. Empieza pequeño, ridículamente pequeño. No intentes meditar 1 hora, no intentes desconectar un día entero. El salto es demasiado grande y tu cerebro adicto al estímulo se va a rebelar. Empieza con 1 minuto. 1 minuto al día de no hacer absolutamente nada. Sin móvil, sin música, sin planificar, solo estar. Tu mente va a protestar, eso es normal. Te va a decir que es una pérdida de tiempo, que hay cosas más importantes que hacer, que qué tontería es esta. Ignórala, quédate ese minuto. Y cuando 1 minuto sea fácil, prueba con 2, luego con 5, luego con 10. No hay prisa, no es una competición. Es simplemente recuperar algo que siempre fue tuyo y que el ruido te quitó. Hay algo que quiero que consideres antes de terminar. Y es una pregunta sobre el tipo de vida que quieres vivir. Puedes seguir como hasta ahora, llenando cada hueco, consumiendo contenido sin parar, evitando el silencio a toda costa. Nadie te va a juzgar por eso. Es lo que hace casi todo el mundo. Es lo normal. Puedes llegar al final de tu vida habiendo visto todas las series, escuchado todos los podcasts, scrolleado kilómetros de feeds, pero también puedes elegir otra cosa. Puedes elegir crear espacio. Puedes elegir dejar huecos intencionalmente. Puedes elegir encontrarte contigo mismo en el silencio, aunque al principio sea incómodo. Puedes descubrir qué hay en ese vacío que tanto miedo te da. Te puedo decir lo que yo encontré. Encontré que el vacío no está vacío. Está lleno de presencia, de claridad, de esa sensación de estar vivo de verdad, no solo funcionando. Encontré que todo lo que buscaba afuera estaba esperándome dentro. Solo necesitaba hacer espacio para verlo. El mahaponés no es la nada, es el lienzo en blanco antes de la pintura, es la pausa antes de la respuesta, es el silencio donde nace la música. Es el espacio entre tus pensamientos donde realmente vives. Está ahí ahora mismo, entre una respiración y la siguiente, entre un pensamiento y el otro. Siempre estuvo ahí. Solo tienes que dejar de llenarlo para verlo. Así que mi invitación es esta. Cuando termine este vídeo, no pongas otro inmediatamente, solo por esta vez. Quédate un momento en silencio. 1 minuto, 2, los que puedas. Observa qué pasa. Observa la incomodidad si viene. Observa las ganas de coger el móvil. Y simplemente quédate, sin hacer nada, sin ir a ningún sitio. Solo tú y el espacio. A ver qué encuentras ahí. Porque puede que lo que llevas toda la vida buscando esté esperándote justo en el vacío que evitas. Gracias por ver el vídeo, gracias por llegar hasta aquí. Quizás has visto el vídeo entero, quizás en alguna parte has mirado el móvil, no importa, estás aquí y eso dice mucho de ti. Te espero en el vídeo de mañana.